Saludos amigas y amigos, sean muy bienvenidos a este video número 9 en la serie de análisis de señales y sistemas. En esta ocasión presentaremos dos señales muy importantes y muy interesantes que son el impulso y el escalón unitario. Comenzaremos dando una explicación acerca del escalón unitario y después la señal impulso unitario y la relación que existe entre estas después de haber explicado las derivadas del impulso unitario. Veremos también los equivalentes de estas señales en el tiempo discreto. Entonces acompáñenme en este video para descubrir más acerca de las señales impulso y escalón unitarios. Muy bien, hasta ahorita en la serie de videos hemos visto el espacio de señales generalizadas del tiempo continuo, pero únicamente hemos hablado de las señales regulares. Las señales regulares son un mapeo de los números reales, que representan al tiempo, hacia los números reales o complejos. En general, podríamos hablar solamente de los números complejos, puesto que incluyen a los números reales. Sin embargo, hasta ahorita solo hemos hablado de mapeos de los reales en los reales, pero pronto empezaremos a hablar de mapeos de los reales en los complejos. No obstante, las señales generalizadas del tiempo continuo también incluyen a las famosas señales singulares. Estas señales singulares son la función delta o impulso unitario y sus derivadas. Pero antes de hablar de estas señales singulares, hablaremos de una señal también muy importante llamada escalón unitario, cuya gráfica vemos aquí en pantalla. No hay que dejarnos engañar por la simpleza de esta señal, puesto que, a pesar de que es muy simple, también es muy importante. La definición de esta señal la tenemos también aquí, es 1 para tiempos mayores o iguales que 0, es decir, para los tiempos no negativos y para los tiempos estrictamente negativos menores que el 0, la señal vale 0. Siendo más específicos en el sentido del cálculo, podríamos entender esta señal con este dibujo. Aquí tenemos este punto vacío, puesto que en el tiempo 0 la señal en realidad vale 1, por eso el punto está incluido en la parte de arriba y no en la parte de abajo cuando t es igual a 0. Sin embargo, nuestra costumbre es siempre trazar esta señal de forma continua. Aquí desde luego estas líneas punteadas pues representan un cambio abrupto, una discontinuidad, y eso es importante. El hecho de que esta señal sea discontinua en un punto está relacionado con la señal delta, y lo vamos a ver en lo que sigue del video. Ok, sin embargo, antes de pasar a comentar cosas acerca de las señales singulares, el impulso unitario, es posible hacer operaciones. Hay que comentar que es posible hacer operaciones con la señal escalón unitario y podemos definir a partir de ella funciones como esta ventana rectangular que tenemos aquí abajo, precisamente al sumar, digamos, la señal escalón unitario u de t y su versión desplazada, o sea retrasada, y además invertida. Aquí la tenemos, menos u de t menos d tendría esta forma, es decir, u de t menos d, si este es el valor d en el punto del tiempo, tendríamos la señal como se desplaza, se va hacia la derecha, pensando que d desde luego es un número positivo, y luego la multiplicamos por menos 1 y tendríamos esta señal azul que vemos aquí. Entonces, si la sumamos punto a punto, lo primero que tenemos es en el intervalo antes de 0, antes del tiempo igual a 0, pues es 0 más 0 y obtenemos un 0. Si después de eso nosotros sumamos aquí en el intervalo entre 0 y d, tendríamos que sumar 1 más 0, entonces el resultado es 1. Pero a partir de d, es decir, para tiempos mayores que d, tendríamos que sumar 1 y menos 1. Y el resultado de esa suma, 1 menos 1, pues es 0. Entonces aquí tenemos esta función rectangular y así le conocemos como ventana rectangular. Entonces, a partir de la señal escalón unitario podemos construir otras señales que son muy útiles también y que veremos su aplicación en videos futuros. Ok, vamos a motivar la señal impulso unitario a partir de las siguientes aproximaciones. Vamos a pensar primero que nada en una ventana rectangular, por eso le ponemos W de window, y aquí estamos poniendo el ancho de su base, que sería de menos d medios a d medios. La distancia total desde luego es d,
y vamos a pensar que está centrada respecto al origen, o sea, respecto al tiempo igual a 0, y su amplitud es igual a h. Sin embargo, vamos a exigir que esta ventana tenga una área unitaria. Por lo tanto, la integral de menos infinito al infinito de la señal ventana de base d tiene que ser igual a 1, y en vista de que es un rectángulo, pues su área es base por altura, entonces simplemente 1 es igual a d por h, base por altura. Por lo tanto, vemos que h y d son inversamente proporcionales. De aquí despejamos y resulta que la altura es inversamente proporcional a la base del rectángulo, que representa su duración en el tiempo, desde luego, siempre y cuando el área total tiene que ser igual a 1. Entonces el efecto es que mientras se reduce la duración de esta ventana rectangular, de este pulso rectangular, su amplitud tiene que ir creciendo precisamente. Vamos a pensar en una aproximación más y nuevamente vemos que a medida que la duración del pulso disminuye, tiene que aumentar su altura para que el área siga siendo igual a 1. La pregunta a partir de aquí es, ¿y ahora qué pasa en el límite? ¿Qué pasa cuando la base tiende a ser 0? Bueno, la altura tenderá a ser muy grande, arbitrariamente grande. Entonces, ¿cómo podemos expresar eso en símbolos? Puesto que en efecto vemos que precisamente según esta definición de h igual a 1 sobre d, para conservar el área unitaria, resulta claro que a medida que d tiende a 0, pues h tiende a infinito. Entonces se define en el límite esta señal que vemos aquí pintada en rojo, siempre es 0, excepto aquí en el 0, donde tiene una discontinuidad, y precisamente ahí es donde alcanza una amplitud infinita. Sin embargo, la duración es 0, y además de eso, pues el área tiene que seguir siendo 1, por lo que se dice que el límite de la ventana rectangular WD de t cuando d tiende a 0 es igual a la función impulso unitario, o delta de Dirac, y el nombre impulso unitario pues hace alusión al hecho de que aún así el área bajo la curva de este impulso unitario, el área bajo esta señal, tiene que seguir siendo igual a 1. La forma gráfica de representar a esta señal delta es simple y sencillamente esta que vemos aquí. Siempre vale 0, como habíamos dicho anteriormente, y exactamente aquí en 0 exhibe esta discontinuidad cuya amplitud es infinita. El hecho de que la amplitud sea infinita queda representada en esta flecha. Esta flecha nos indica que la amplitud en realidad pues es infinita, entonces hay que tener cuidado con eso, su amplitud es infinita, pero este 1 nos indica que el área bajo la señal es 1. Entonces es prácticamente una señal que dura un solo instante pero tiene una amplitud infinita, es decir, representa a un fenómeno muy violento, de ahí su nombre de impulso. En primera instancia es tentador definir a esta señal delta de Dirac o impulso unitario de la siguiente forma, es decir, vale 0 en todos los puntos distintos de 0, aquí lo vemos fácilmente, ahí no hay problema, y vale infinito en el tiempo igual a 0. El único problema con esta definición es que sería una definición de este tipo función de punto a punto evaluada, pero en realidad el infinito no es un número. O sea, en realidad el infinito no pertenece ni a los números reales o a los números complejos. Hay que recordar que precisamente cuando nos referimos a los números reales como intervalo, ponemos este intervalo de menos infinito al infinito, pero los paréntesis abiertos indican que jamás vamos a tocar esos puntos, ni el menos infinito ni el más infinito, por lo tanto el infinito no pertenece a los números reales porque no es un número, y en consecuencia no podemos definir a la delta de Dirac de esta manera. Entonces esta definición no es válida, por lo tanto no es una señal regular, tiene que ser una señal singular y tiene que ser definida bajo el símbolo de una integral, porque parece que los cálculos de la señal delta de Dirac con la integral sí es posible realizarlos. Entonces podemos recopilar los datos de la señal impulso unitario. Básicamente tiene área unitaria, de ahí su nombre, una duración instantánea, es decir, solo dura un instante, pero en ese instante tiene una amplitud infinita. Desde luego el infinito no se escribe, lo que se escribe es el 1. El 1 representa el área bajo esta señal, y tampoco se traza la raya pues más larga de la unidad, porque esta línea
representa, ya dijimos, con su flecha una amplitud infinita, por lo tanto no hay que hacerla más larga. Y si la elegimos de una unidad de altura, por ejemplo aquí graficada en comparación con el escalón unitario, sería una flecha que alcanza solo la altura 1 y es 0 en todas las demás partes. Esa sería delta de t. Sabemos que su amplitud es infinita, pero la altura que le estamos dando al dibujo representa el área bajo el impulso. Ok, la definición formal entonces del impulso unitario es como una distribución, lo que se conoce como distribución en matemáticas, y por lo tanto está definida bajo el signo de una integral. Hay que recordar que después de todo, el área de esta función impulso unitario se encuentra toda concentrada en un solo instante. Ok, si f es una señal de tiempo continuo, pero es una señal regular, porque es uno de estos mapeos de los números reales en los reales, en este caso vamos a pensar, por supuesto podríamos haber elegido también los números complejos que generalizan a los reales, pero vamos a dejarlo simple. Es una señal regular las que definimos como funciones en matemáticas. Sin embargo, vamos a pensar que también escogemos un número real, una constante de igual a algún valor, y entonces pues desplazamos la función impulso, la desplazamos de unidades. Dependiendo del signo de d, pues veríamos si se trata de un adelanto o de un atraso, pero como sea, es un corrimiento en el tiempo de esta señal, un desplazamiento temporal. Y entonces vamos a tener esta función ordinaria, esta función regular que acompaña a el impulso unitario desplazado. Entonces el resultado de toda esta integral es tal que resulta la señal regular evaluada en el instante del desplazamiento. Entonces por lo tanto pues aquí resulta f de d, la señal regular evaluada en el instante del desplazamiento de la señal delta, de la señal impulso. Es decir, cuando se presenta el impulso es ahí donde evaluamos f, que es una señal regular, y entonces resulta simple y sencillamente f de d, nos resulta un número, una constante, puesto que desde luego es una integral definida, el resultado tiene que ser un número. Ok, entonces si nosotros tenemos el caso particular de que f de t es la señal constante igual a 1 para todo el tiempo, si aplicamos esta definición, pues f de t se sustituye por 1 y aquí simple y sencillamente resulta f de d, como lo dice la definición. Pero f de d también es 1 porque pues d es un cualquier número real y f de t siempre vale 1 en este ejemplo que estamos viendo del lado derecho de pantalla, y por lo tanto el resultado es 1. Sin embargo, el 1 aquí pues no es necesario escribirlo, porque 1 que multiplica algo pues lo deja sin alterar. Lo que estamos viendo aquí básicamente es que la integral de menos infinito al infinito de la delta de Dirac solita de delta de t menos d, sin importar cuál sea el desplazamiento, el área bajo el impulso siempre es 1. Si hacemos que d sea igual a 0, recuperamos este caso que ya habíamos visto anteriormente como parte de la motivación de la definición de esta señal. Entonces, esta que está aquí encerrada en este cuadro amarillo, en este rectángulo, se acepta como la definición del impulso unitario. Esta es su definición formal, es decir, la que habíamos hecho de definirlo así como si fuera una señal ordinaria, pues no funciona, no se vale. Es decir, esto está mal, esto está bien. Muy bien, para investigar acerca del significado de las derivadas del impulso unitario, tenemos desde luego que respetar la definición formal del impulso unitario como distribución, es decir, las otras señales singulares, las derivadas de la delta de Dirac, también son distribuciones. Entonces aquí tenemos una señal ordinaria f de t, una señal regular, y tenemos la derivada primera de la función impulso unitario. La forma de proceder aquí es desde luego integrar por partes. Vamos a intentar recuperar una integral donde aparezca la delta sin su derivada. Entonces vamos a escoger esta parte de la derivada de delta de t respecto al tiempo por el diferencial del tiempo como el diferencial de v. La otra parte, f de t, sería u,
Entonces aquí simple y sencillamente la fórmula de integración por partes nos dice que es u por b, y entonces si nos damos cuenta, si integramos el diferencial de v, se cancelan estos dos diferenciales y el diferencial de la delta se vuelve el diferencial de v, por lo tanto v es solo la delta. Aquí tendríamos f de t por delta de t evaluado de menos infinito al infinito menos la integral de b diferencial de u. En este caso el diferencial de u sería el diferencial de f de t, que obtenemos derivando f de t respecto al tiempo y multiplicándolo por el diferencial de t. Entonces tendríamos, finalmente, tendríamos la derivada de f de t respecto al tiempo, diferencial de t hasta el final, y tendríamos aquí simple y sencillamente delta de t. Entonces sería v por diferencial de u. Bien, este primer término es fácil evaluarlo, puesto que si pensamos que f es cualquier señal, de todas maneras nos estamos dando cuenta que en el infinito o en el menos infinito, el valor del impulso unitario es 0. Entonces cuando evaluemos, va a quedar 0 por lo que valga f de t en el infinito, menos 0 por lo que valga f de t en menos infinito. Es decir, todo este término se cancela, vale 0. Eso nos deja con lo siguiente. Entonces finalmente, f de t multiplicada por la derivada de la delta de Dirac dentro de una integral es simple y sencillamente igual a la derivada de f evaluada en el instante del impulso, en este caso es 0, no está desplazado, con el signo negativo. Entonces aquí vemos el efecto que tiene la primera derivada de la función impulso unitario. Entonces así es como tenemos que la definición formal de la primera derivada es la que vemos aquí. Tiene esta forma de distribución también, es una forma completamente similar a la que tenemos de la señal delta sin derivar, pero el efecto que tiene es conseguir el negativo de la derivada de su señal regular acompañante. Muy bien, ahora pasemos a analizar la segunda derivada de la delta de Dirac o impulso unitario, y vemos otra vez la misma definición como distribución dentro de la integral, con f de t, la función compañera, la señal compañera, definida como una señal regular. Entonces procedemos una vez más a integrar por partes. Esto otra vez sería para nosotros el diferencial de v, mientras que f de t sería la parte u de la integral por partes, y entonces aquí tenemos u por b. En este caso v es la primera derivada, puesto que aquí tenemos una segunda derivada. La integramos una vez y resultaría la primera derivada, evaluada de menos infinito al infinito. Otra vez, ¿cuánto vale la derivada de la señal en esos tiempos tan grandes, de menos infinito al infinito? Bueno, pues hay que recordar que la señal original delta de t vale 0, es constante excepto en el 0. Por lo tanto, la derivada de una constante también es 0. Así que este término se cancela y nos quedamos con la segunda parte de la fórmula de la integral por partes. Tenemos menos la integral del diferencial de u, aquí lo tendríamos, sería la primera derivada de f por el diferencial de t, y tendríamos precisamente v, entonces tendríamos v diferencial de u, aquí lo tenemos, y esta forma, toda esta integral, se reduce a una aplicación de esta fórmula de aquí. Entonces vamos a analizar qué sucede con esta fórmula. Aquí la transcribí. Primero que nada tenemos el signo menos, y si nosotros aplicamos esta fórmula, pues nos podemos dar cuenta que nos tiene que salir esta función, que sería la función acompañante, nos tiene que salir pero derivada y evaluada en el instante del impulso. En este caso el instante del impulso es 0, así que nos va a salir la segunda derivada, pero con otro signo negativo. Entonces aquí tendríamos menos la segunda derivada de f respecto al tiempo, pero evaluada en el instante del impulso, que en este caso es 0. Menos por menos pues nos da más, sin lugar a dudas. En este caso simple y sencillamente obtenemos la segunda derivada de f evaluada en 0 con signo positivo. Ok, entonces para no hacer el video tan largo, es posible verificar fácilmente por una aplicación sucesiva de las fórmulas que hemos
deducido aquí que la integral de la función f de t con la derivada enésima del impulso unitario tiene el efecto de conseguir la derivada enésima de f en caso de que exista, eso es importante, en caso de que exista la enésima derivada de la señal f de t, la señal regular acompañante. Si existe la enésima derivada en 0, entonces aquí la podemos conseguir multiplicando la señal f de t por la enésima derivada de la delta de Dirac o del impulso unitario dentro de la integral, y resulta menos 1 a la n, la enésima derivada de f evaluada en el instante del impulso. En este caso el impulso no está desplazado, pero si queremos ser un poco más generales podríamos poner o incluir aquí el desplazamiento d, y de todas maneras aquí saldría evaluado en d, es decir, si aquí fuera d delta de t menos d, lo que dice en vez de delta de t, aquí nos saldría f evaluado en d, pero pues sería la enésima derivada de f evaluada en d. Ok, entonces esta es la definición de la enésima derivada de la señal impulso unitario, y entonces tenemos una expresión para estas señales singulares, una expresión en general. Muy bien, investiguemos ahora la relación entre el impulso y el escalón unitarios. Observemos primero que si en esta definición de impulso unitario como distribución hacemos que d sea igual a 0, obtenemos esta expresión que tenemos aquí del lado derecho de la pantalla, donde f de t, la señal regular, está multiplicándose junto con el impulso unitario, pero sin desplazar. Por lo tanto, dentro de esta distribución, el resultado va a ser igual a f evaluada en 0, es decir, 0 el instante en el que se presenta el impulso unitario sin desplazar. Consideremos ahora la integral, donde tenemos f de t como una señal regular. Podemos pensar que incluso es la misma f de t que tenemos aquí arriba, multiplicada esta ocasión con la derivada respecto al tiempo del escalón unitario. Para resolver esta integral tenemos que proceder por partes, por lo cual si elegimos a la parte u de la integral por partes como f de t, pues entonces el diferencial de u se convierte en la derivada de f de t por el diferencial del tiempo. Mientras que si el diferencial de v es esta derivada del escalón unitario por el diferencial del tiempo, entonces v es simple y sencillamente u. Aquí tenemos la fórmula u por v menos la integral de v diferencial de u, y aquí tenemos que observar primero que nada que el escalón unitario, cuando estamos del lado menos infinito, cuando estamos muy lejos en los números negativos, vale 0, entonces el límite inferior se cancela para esta expresión. Por otro lado, cuando estamos en el límite de los números reales hacia adelante, es decir, cuando estamos hacia el más infinito, ahí u de t vale 1. Sustituyendo entonces los límites, obtenemos esta expresión: f de infinito, lo que sea que la señal f de t valga en el infinito, por u de t. Aquí tenemos esta u de infinito, pues vale 1, pero como observamos aquí en el dibujo, u de menos infinito pues vale 0, entonces todo este término se cancela, vale 0 porque u de menos infinito es 0. Este escalón vale 1, entonces nos queda simple y sencillamente f evaluado en el infinito menos esta integral. Sin embargo, podemos observar que la presencia del escalón unitario dentro del signo de la integral del lado derecho pues cancela realmente la parte negativa del intervalo, es decir, estamos multiplicando por 0 realmente de menos infinito hasta el 0 en el tiempo. Por lo tanto, solo tenemos que integrar de 0 hasta el infinito la derivada de f, porque u vale 1, entonces ya no lo escribimos. Es decir, esta integral se simplifica a esta que tenemos aquí en el renglón último, y entonces podemos ver que estos diferenciales pues son exactos, es decir, tenemos la integral de una derivada. La integral y la derivada son operaciones contrarias. Por lo tanto, el resultado de esta operación es simple y sencillamente f de t evaluada entre los límites de más infinito y 0. Es decir, obtenemos este resultado. Aquí tenemos f evaluada en el infinito menos f evaluada de 0 al infinito. Entonces tenemos f de infinito otra vez aquí, después del signo igual, es esta de aquí, es esta. Entonces menos f de infinito, menos por menos es más, f de 0. Por supuesto, esta con esta se cancelan y nos queda simple y sencillamente f de 0 como el resultado.
Por lo tanto, el resultado de esta integral es igual a f de 0. Por lo tanto, si comparamos esta definición con esta definición de aquí, podemos darnos cuenta que es exactamente lo mismo. De hecho, tenemos la integral en los límites de menos infinito al infinito en ambos lados, y pues tenemos una función en particular, y tenemos que todo esto es igual a f de 0. La conclusión es que la derivada del escalón es la función de impulso unitario. Por lo tanto, es posible establecer esta ecuación, es posible establecer este resultado. Vamos a ver qué lógica y qué sentido tiene esta expresión. Si observamos la señal escalón unitario, vale 0 para tiempos negativos y vale 1 para tiempos positivos, y tiene una discontinuidad exactamente en el tiempo igual a 0. Para todos los otros valores que no sean 0 en el tiempo, la señal u de t es constante, ya sea 0 o ya sea 1. Si derivamos una constante respecto al tiempo, en este caso, vamos a obtener 0 en ambos lados del valor del tiempo igual a 0. Es decir, la derivada del 0 es 0, la derivada del 1, que es constante, también es 0, y el único punto singular precisamente es el tiempo igual a 0. Pero en el tiempo igual a 0, la pendiente de esta curva escalón es infinita, es a 90 grados. Entonces aquí vemos precisamente que la amplitud de la señal delta es infinita. Es consistente con el hecho de que esta señal cambie abruptamente aquí, que sea discontinua. El resultado de todo esto y la consecuencia es que con la introducción de la función delta, el impulso unitario, nosotros somos capaces ahora de derivar discontinuidades. Pero por supuesto vamos a dar un argumento más intuitivo de la relación de estas dos señales, precisamente, que nos va a llevar exactamente a esta misma ecuación. Primero que nada vamos a imaginarnos que tenemos la señal impulso unitario y la vamos a integrar con una frontera móvil, es decir, vamos a mover la frontera superior mientras que mantenemos la frontera fija, la frontera inferior, el límite inferior de integración, en el tiempo menos infinito. Este permanecerá en menos infinito, pero cada vez vamos a ir integrando más parte de la señal conforme el tiempo avance. Por esa razón utilizamos una variable comodín, utilizamos la variable tau como variable de integración, dado que el tiempo es ahora para nosotros la frontera superior de la integral, el límite superior. Entonces, si nuestro tiempo empieza en menos infinito, vamos a empezar integrando toda esta parte de la señal mientras el tiempo sea menor que 0. Si el tiempo es menor que 0, estamos integrando una amplitud igual a 0. Por lo tanto, esta función va a recibir un valor igual a 0 para todos tiempos negativos. No obstante, hay que recordar la propiedad de que el área de la señal impulso unitario es precisamente 1, y toda esa área está concentrada en el instante del impulso. Por lo tanto, cuando lleguemos aquí al tiempo 0, es decir, cuando aquí tengamos la integral de menos infinito hasta 0, ahí el área va a valer 1, a partir de ahí. Y después, cuando empecemos a integrar a partir de 0 hacia adelante, vamos a volver a integrar otra vez pura señal 0, por lo tanto no tiene área bajo la curva. Sin embargo, el área acumulada será 0 más 1 más 0, y el resultado será siempre 1 para tiempos mayores o iguales que el 0. Entonces aquí tendremos 1 para tiempos mayores o iguales que el 0. Y si nosotros comparamos esta definición con la definición del escalón unitario, nos daremos cuenta que es exactamente lo mismo. 0 para tiempos negativos, 1 para tiempos mayores o iguales que el 0. Aquí tenemos entonces esa relación, por lo tanto podemos concluir que esta integral es igual a u de t, es decir, la integral de la función delta es igual a la señal escalón. Esta última expresión no es sino una forma alternativa de establecer exactamente este mismo resultado, puesto que la integral y la derivada son operaciones contrarias. También tenemos el impulso y el escalón unitarios en su versión del tiempo discreto, y los tenemos aquí como se presentan en pantalla. El impulso simple y sencillamente es una señal que vale 0 en todos los lugares excepto en 0 en este caso. Desde luego también la podemos desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha si restamos o sumamos un número positivo,
en este caso un entero, en el argumento de la señal, lo mismo que para el escalón. Entonces la definición del escalón es muy similar, y la definición del impulso en este caso sí corresponde con una definición de una señal regular. Es decir, que en el caso del tiempo discreto no es necesario caer a una definición de impulso unitario en el estilo de una distribución. En el tiempo discreto sí podemos establecer el valor del impulso unitario, y en este caso es la unidad, precisamente. La unidad es un número y lo podemos especificar de esta forma, como una relación. Aquí sí, el impulso es un mapeo de los números enteros del dominio hacia los números reales. En este caso, el 1 es un número real. En el caso de la función escalón, pues es completamente análoga al caso de la definición del escalón unitario del tiempo continuo. Es exactamente análoga, lo único que hay que recordar es que aquí la variable del tiempo es discreta, son los números enteros, y en este caso, del lado izquierdo de la pantalla, tenemos el caso de los números reales, porque es del tiempo continuo. Entonces aquí tenemos igual la definición. Vale 1, el escalón unitario, para todos los índices no negativos, es decir, 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Y vale 0 para todos los enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Muy bien, para ver la relación entre el impulso y el escalón, vamos a considerar esta vez la señal escalón unitario y su versión desplazada una unidad hacia la derecha, es decir, retrasamos al escalón unitario una muestra. Lo mandamos una muestra a la derecha, de tal manera que ahora su primer valor en 1 está precisamente cuando n es igual a 1, y no empieza en 0 como en el caso normal, está desplazada, está retrasada una muestra, y vamos a restar estas dos señales. Vamos a ver cuál es el resultado. Aquí, si nosotros observamos, pues vamos a estar restando 0 menos 0, nos va a dar 0, y así sucesivamente para todos los valores negativos de n. Cuando llegamos a n igual a 0, tenemos 1 menos 0, el resultado va a ser un 1. Pero a partir de n igual a 1 hacia adelante, para los valores de n positivo, el resultado será 1 menos 1, lo cual es 0. Entonces, nuevamente, 0 menos 0 pues da 0. 0 menos 0 en todos estos casos da 0. Pero aquí tenemos 1 menos 0, el resultado es 1, y aquí tenemos 1 menos 1, el resultado es 0, y así es para todos los valores de n positivos. Entonces lo que estamos viendo es que delta de n, el impulso unitario en el tiempo discreto, es la diferencia entre u de n y la señal retrasada, u de n menos 1. Vamos a ver más adelante que precisamente la diferencia en el tiempo discreto, la resta de una señal con su versión desplazada, una unidad, equivale a una derivada en el tiempo continuo. Así que aquí también podemos pensar que la señal impulso está relacionada de forma diferencial con la señal escalón unitario, solo que en este caso son diferencias finitas y no diferencias infinitesimales, pero vamos a discutir eso en un video futuro. Como comentario final, hay que mencionar que estas dos señales, impulso y escalón unitarios, son sumamente importantes en el análisis de señales y sistemas, y lo estaremos utilizando mucho en los próximos videos. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Como siempre, agradezco mucho su atención. Espero tenerlos nuevamente por aquí en este canal, y me despido de ustedes no sin antes decir espero que se encuentren muy bien, y de recordarles como siempre que si les ha gustado el contenido de este video, no se olviden darle like, y si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal para ver más videos como este. Agradezco mucho su atención, y desde luego nos vemos en el próximo video.